Y yo dije, estoy en mi vida soñada. Pues sentí que se derrumbó. Y yo entré en conflicto con Dios y con los ángeles y con todos estos seres, porque yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo quise para merecer esto. Cae como del techo, dije, de un angelito. Sentí una voz que me decía, juntos vamos a salir de esto. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Ángeles, el podcast. A todos los que nos están viendo vía YouTube y a los que nos están escuchando en Spotify, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse y marcar la campanita de notificaciones para recibir este contenido que venimos haciendo con muchísimo amor, viviendo una espiritualidad desacartonada, libre, bellísima y con unos invitados de lujo. Así que prepárense porque hoy tenemos una invitada súper especial. Mi estimada Carleida Lini, por fin se nos hizo estar Ay, aquí sí, juntos. al fin, mi Mauro, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este momento y que están conectados con estas historias maravillosas de espiritualidad. Qué maravilla, gracias. Vea, es impresionante la historia porque nos conocemos ya, Ya cuando hace rato. empezamos ya, hace unos añitos ya nos conocemos y es increíble la historia, no solamente la parte espiritual, sino la historia de vida de esa mujer y que como vimos en capítulos anteriores, Carly, tuvimos unas experiencias de duelo también, cómo recuperarse de duelo y las personas cómo se recuperan y también cómo aportan y ayudan a los demás en estos procesos. Hoy no se pierdan, no dejen de seguirnos y no se pierdan ahí a los que nos están escuchando porque hoy tenemos una historia maravillosa contigo. Así que para empezar, pues, ¿quién es Carleida Lini? Que ese nombre, todo, yo lo primero que también le pregunté, ese nombre, ¿cómo así? Que todo, ¿quién es Carleida Lini? Y cuéntanos un poquito de ti y ahí vamos a ir avanzando en todo este proyecto. Claro que sí. Bueno, Mauro, Carleida Lini es una persona como cualquiera de ustedes, una persona muy humana, una persona muy espiritual, pero de profesión, de base, soy ingeniera de sistemas, soy especializada en gerencia pública, en gestión de empresas, con maestría en telecomunicaciones y toda mi vida trabajaba era con el gobierno y trabajaba era en el sector de la tecnología en Colombia y de las telecomunicaciones. Pero como tú lo mencionas, hubo un episodio en mi vida que transformó por completo todo mi rumbo, mi camino, mi futuro. Y por eso es que ahora estoy precisamente aquí contigo y con todos ustedes conectada para que conozcan esta historia que obviamente ha cambiado mi vida por completo y la de toda mi familia prácticamente, Mauro. Eso te iba a decir, porque muchas veces decimos tenemos episodios impactantes que hacen que conozcamos un poquito de la luz, pero que no, siempre decimos, yo tuve ese episodio y todo, pero a veces no entendemos que todo lo que nos pasa a nosotros afecta un círculo, sobre todo el círculo más cercano, esposos, hijos, padres, hermanos, es el círculo y afecta de una manera a veces hasta conflictiva, porque yo me imagino, o sea, más preparada que un yogur, ingeniera, tecnología, gerencia, toda la cuestión, no es decir, no, pues es que esta se nos volvió loca. Total. Con... Bueno, locos sí estamos, eso sí tenemos que tenerlo claro, locos sí estamos, pero chéveres, locos chéveres. No, todos somos locos chéveres en esto realmente, pero tienes toda la razón. Realmente te cuento cómo empezó todo esto hacia el 2016, que tenía 33, 34 años en ese entonces y que estaba en la cúspide de mi carrera, porque yo soy de Cúcuta y llegué a Bogotá para trabajar como asesora del ministro de las TIC. Entonces era una época en la que uno estaba como mujer con sus tacones emperfullado, arreglado y viajando todo el tiempo porque no paraba en casa y obviamente pues era un trabajo que era bastante asfixiante, pero era muy gratificante a la vez porque se trabajaba para dejar impacto en Colombia, así que era muy bonito. Y sentía que iba como en la cúspide y mi sueño, Mauro, era ser viceministro o ministra. Es que ese era mi sueño. En ese Wow. entonces ese era mi sueño. Y llegué a Bogotá con esa premisa y con esas ganas como de llegar a esa cima. Me estaba preparando muy bien para eso y creo que iba muy bien. Y sin pensarlo, y de alguna manera no lo esperaba, pero por sorpresa, pues obviamente me llegó un cáncer, pero un cáncer de seno agresivo, que no es tan común en medio de los tipos de cáncer, es una célula bastante agresiva, donde pues los médicos decían que no tenía sino unos 3 o 6 meses de vida.
por el tipo de célula. Sabemos que los cánceres de seno se tratan en su mayoría, pero aquí pues la noticia fue bastante, digamos que bastante sorprendente de modo negativo. Evidentemente recibí esa noticia y la vida cambió por completo porque ya tenía era que trabajar por mí, por tratar de conectarme de alguna manera para buscar ese proceso de sanación y ya no pensar en mis viajes de trabajo y en mi trabajo, de hecho, porque estuve mucho tiempo incapacitada, Mauro. Por supuesto, o sea, yo no alcanzo a imaginar, a mí cuando yo he pasado por dos procesos o digamos por dos episodios de cáncer, siempre desde un punto de vista súper optimista, gracias a Dios por los doctores y por toda la cosa, siempre con el riesgo que implica, primero el terror que da la palabra cáncer, ¿no? El terror, uno cáncer, muerte, inmediatamente, ¿no? Y dos, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo recibe una mujer exitosa, o sea, que es indomable, el mundo por delante y todo, y recibe una noticia? Primero, ¿cómo te diste cuenta que algo pasaba? Claro. Porque pues el cáncer de seno o se detecta o ya es muy avanzado todo, pero ¿cómo te diste cuenta que algo de eso estaba mal? Y segundo, ¿cómo fue ese proceso de recibir esa noticia? Yo creo que cuando uno está frente, a mí cuando me dijeron yo estaba medio dormido, porque tuve un episodio de crisis que generó en que me hicieran unos exámenes y era tal el dolor que tenía, yo tuve un cáncer estomacal, que me tenían dopado. Entonces a mí cuando me dijeron, usted lo que tiene son 5 tumores en el estómago y lo que tenemos que hacer es operar, yo lo que estaba era Qué como duro. que no, porque estaba No lo dopado asimilabas y así. lo único que sabía era que tenía que firmar. Entonces, pero a ti te lo dicen conscientemente cuando se sienta un doctor enfrente de uno y casi sin anestesia. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo recibiste tú esa Bueno, noticia? eso fue terrible porque, digamos que preguntabas algo de cómo me di cuenta, ¿no? Cierto día viendo televisión, un día cualquiera, un día normal, mi esposo puso el brazo así, trató de ponerme el brazo como a sostenerme, y él, cuando puso el brazo así, dijo, siento algo acá, tienes como una bola, o sea, se notaba tanto, era tan grande, que él la sintió así, simplemente poniendo el brazo cuando estábamos viendo televisión, y yo me toqué y dije, ¿cómo así? No. Y él me dijo, siento eso, observa qué tienes ahí, tócate. Y yo empiezo a tocar, me digo, pero esto está inmenso, ¿qué es esto? Yo no me había dado cuenta, a pesar de que uno se vaya todos los días, yo no me había dado cuenta de esa masa. Y yo le dije, oye, no sé, pero tengo que hacerme exámenes. Pero yo tenía como 33 años, recuerdo, y pensaba que eso no le pasaba a los jóvenes. De hecho, había estado en una maratón de temas de cáncer en esos días y yo veía en la tarima a las personas hablando de cáncer de seno, a las mujeres, y yo decía, no, pero yo estoy muy joven. Y la verdad y confieso, no le puse mucha atención a lo que ellas decían porque pensaba que eso no me iba a pasar. O sea, yo juraba que eso no me pasa a mí. Y así fue que me di cuenta y empezaron los exámenes y fue un proceso terriblemente duro porque todo salió como si fuese un fibroadenoma y no era maligno. Y entonces tuvimos que entrar en más y más exámenes, tuve 2 biopsias y en la segunda sí salió maligno y vaya célula la que salió, que era un triple negativo. Entonces, claro, todo eso fue una noticia Y te lo terrible. dijeron así, vea, esto es Sí, así y sí, así. sí. Ese día, y ahí es donde empiezan Los Ángeles a trabajar, ese día fui con mi esposo y mi hermana a recibir la noticia porque estaba en el trabajo y me llaman y me dicen, tiene que venirse ya, porque ya el médico recibió su biopsia y no está nada bien. Ay, Pero Dios véngase mío. ya. Claro, yo salí del trabajo y le dije a mi esposo, como sea, llega ya, él trabajaba también. Mi hermana estaba conmigo en el trabajo, Mauro, porque en esos días mi hermana no estaba trabajando en esos momentos y yo tenía muchos mareos, sucesivos mareos, además que me adelgacé muchísimo. Todo el cabello se me empezó a caer sin necesidad de quimios en ese entonces y estaba muy delgada y todo el mundo me decía, estás como enferma y los mareos eran tal que mi hermana me acompañaba al trabajo a la oficina porque yo sentía que no era capaz de llegar sola a la oficina, o sea, estaba muy mal. Entonces salí con ella y nos encontramos con mi esposo y entramos al consultorio y el médico dijo, lo suyo es grave. Su célula es la de peor pronóstico dentro de las células cancerígenas de seno que existen en el mundo. Y el tratamiento que hay no se garantiza, porque las quimios, la radio y la cirugía, que fue lo que me hicieron, duré 1 año en tratamiento, puede que no funcione y tenemos una probabilidad muy baja de que esto sirva. ¿Te quieres someter o no a eso? Yo dije, tengo un niño de 3 años, pues me Para colmo someto. está así, con un bebé que empieza uno a pensar, ¿qué pasa por la mente de una mujer con un niño de 3 años? Una Terrible. noticia
de esas. Yo sentí que el mundo se derrumbó, Mauro. Yo sentí que el castillo que tenía, porque había construido mi castillo laboral, con mi expectativa, mis sueños, y el castillo familiar, porque yo sentía que mi vida era perfecta. O sea, te juro que mi vida, para mí en ese momento, vivía en un sueño. Porque es que tenía, económicamente estaba muy bien, mi trabajo soñado, una familia maravillosa. Y yo dije, estoy en mi vida soñada. Pues sentí que se derrumbó. Yo decía, se acabó la vida, se acabó el mundo, se derrumbó todo. ¿Sentiste que te ibas a morir? Sí, claro, claro. Sentí que me iba a morir no solo ese día, muchas veces. Muchas veces. Aún estando en quimios, sentía que me iba a morir. Sentía, las quimios, adelgacé mucho más con las quimios, evidentemente perdí mi cabello, mis cejas, mis pestañas, todo. Y digamos que en esos momentos en que estaba en cama sentía que no podía más. Sentía, yo pensaba y decía, ¿qué voy a hacer? No voy a poder más. Es muy duro, o sea, yo decía, esto es muy duro y no sé si sea capaz. Y Dudé. emocionalmente también, o sea, es Eso una... fue una crisis para la familia. Mis padres, sobre todo mi papá falleció de cáncer. Estando yo en mi episodio, él entra también diagnosticado y él fallece. Entonces fue una crisis en todos los sentidos. Yo puedo decirte que si me preguntan cuál fue la época de la vida más difícil tuya, pues esa, donde sentía que me iba a morir, donde mi padre también se diagnostica, donde una gran amiga mía también en ese momento, en la familia, o sea, había mi papá, mi hermano y yo diagnosticados y una... ¿Tu hermano también Mi diagnosticado hermano no, perdón, el hermano de mi papá. hermano de tu papá? El Ah, ok. hermano de mi papá. Pero Entonces, igual, o sea, hay tres así claro, claro. in a row, oiga. Sí, seguidos y fallecieron mi papá y el hermano de mi papá, aclarando un poquito más, ellos fallecieron 3 meses, De uno seguido diferencia. del otro de diferencia, pero nosotros nos reuníamos y decíamos quién se irá primero, porque todos estábamos en procesos, mi tío, mi papá y una amiga, una gran amiga del colegio también, de mi edad, ella también falleció. Entonces era un tema emocional que no solo iba en el duelo de la enfermedad, ya que estaban hablando de duelo en el podcast anterior, sino que también era el tema del duelo en este sentido de salud. Era un duelo de salud, era un duelo de los familiares que se van, era un duelo emocional, porque además de todo eso, Mauro, en ese entonces mi esposo con esos cambios de gobierno se quedó sin trabajo y teníamos un duelo laboral en casa también, porque yo no podía rendir lo mismo, no me pagaban lo mismo, que pues obviamente no había perdido el trabajo. Y pues él no estaba trabajando porque cambio de gobierno, qué pena, O todo sea, se le renovó el cuando uno contrato. está en la inmunda del cielo le llueve más, Todo, ¿no? Mauro, todo. Tuvimos que vender el carro en su momento, claro, entramos en una crisis económica, literalmente entramos. Entonces, es que fueron tantas cosas, tantos duelos, porque me encanta, ya claro que obviamente la gente tiene claro que el duelo no es solamente el fallecimiento de los seres queridos, conocidos, pero fueron muchos duelos, fue una cosa impresionante, impresionante. Y al mismo momento, al caído caerle, como dices tú, o sea, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? Y yo entré en conflicto con Dios y con los ángeles y con todos estos seres, porque yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo quise para merecer esto. Y yo dije, tengo dos opciones, o no vuelvo a mis encuentros con Dios, de acuerdo con mi religión, a las misas y todo esto, y me alejo porque es que me está dando muy duro, o de alguna manera me refugio más en Dios y trato ¿Te de sentiste pedir esa abandonada fortaleza. por Dios y los ángeles en Sí, algún y momento? peleé con ellos terriblemente, peleaba todos los días. O sea, fueron 2, 3 meses duros donde no entendía. Sin embargo, yo, como te decía, en el consultorio, cuando el médico nos está dando la noticia, ahí los ángeles empiezan a actuar y lo manifiestan con una señal, porque imagínate que ahí, cuando el doctor está dando el diagnóstico, aparece un dije en la mesa, o sea, cae como del techo un dije de un angelito, un dijecito, ¿no? Era como de plata, plateadito, como un cupido, así gordito, muy lindo. Y el médico lo que dice, ¿y esto de quién es? Nosotros, no, yo no sé, doctor, suyo, no, suyo. Yo estaba con mi hermana en ese momento y él no era de nadie. Pero pues uno estaba en lo que estaba, uno estaba metido en el cuento Claro. de que estás muy mal. Pero yo recuerdo que el médico, pues, o sea, y yo dije, ¿será que se le cayó a alguien? Pero es que vimos cómo cae. O sea, lo curioso es que él cae y uno miraba al techo y uno decía, ¿dónde se cayó esto? Pero pues en medio de la angustia no pensamos en él, dije. Entonces, después yo le pregunté a los otros pacientes si se les había caído o algo. Y eso se tuvo que ver. Y como nadie dijo nada, yo lo metí en el bolso y me lo llevé para la casa. Días después, cuando estaba en mi proceso de asimilando todo esto,
y lloraba mucho y estaba en conflicto con Dios y los ángeles porque dije, ¿qué pasó aquí? Una voz me decía, saca el dije, toma el dije. Y yo dije, ¿qué es cuál dije? Y de repente reaccioné, digo, yo tengo en ese bolso. El bolso era re grande y el dije chiquitito. Estaba allá en una puntica, entonces metí la mano y lo saqué y dije, este dije. Y puse las manos así y lo puse encima. Y créeme, Mauro, que en ese momento sentí las manos muy calientes. Yo no sé cómo sentí las manos calientes. Observé el dije y sentí una voz que me decía, juntos vamos a salir de esto. Y en ese momento, ahí, a partir de ese instante, mi fe se acrecentó con los ángeles, pero mucho. Yo dije, ¿qué es esto? Un ángel diciendo, ¿qué es esto? Pero no tenía muy claro qué pasaba. Sin embargo, de ahí para abajo, todo empezaron a pasar mil cosas, a cambiar, que luego te iré contando. Fue maravilloso. O sea, de verdad que ahí es donde la conexión se acrecenta de una manera mágica e inesperada, sinceramente. Es que es muy bravo, o sea, ese episodio, sobre todo cuando tienes un hijo, cuando tienes, o sea, y que te cambia, porque a veces viene así del cielo las cosas, te cambian y te quitan, pero para darte más, pero uno en ese momento pues no lo ve, no lo ve de esa manera. Y entonces, híjole, si vienes, porque pasaste por todo el proceso completo, cirugía, quimio, radio, el terror de muchas mujeres. Yo conozco mujeres que dicen que prefieren morirse antes de perder el cabello. Sí, claro, claro. Yo tenía el cabello, claro, un poco más largo hecho que el que se ve ahora. Y era eso muy lisito, muy lindo. Y pues claro, pero no, eso no me impactó, ¿sabes? De hecho, yo me lo corté y como era más largo, lo doné para pelucas. Se donan en fundaciones, todavía se hace para pelucas naturales. Yo lo doné, yo dije, no estoy apegada al cabello y yo me lo corté. Y a los 15 días, digamos que completamente calva porque decidí pasarme, o sea, rasurarme todo el cabello antes de que la quimio lo tumbara, literalmente. Pero lo que sí te digo, Mauro, es que en medio de ese proceso las cosas mágicas vinieron del cielo, o sea, de una manera tan linda, porque imagínate que tuve un sueño y soñé con un libro que se llamaba Terapia con Ángeles, el libro. Yo lo vi así en el sueño y yo le dije a mi esposo, oye, mira, estoy aburrida aquí en quimio, encerrada en la casa, en cama, busca el libro. Y él, ¿quién te lo recomendó? Y dije, no, un sueño. Pues si cree que voy a encontrar un libro, un sueño. Yo le dije, pues búscalo. Y el libro literalmente existía, tal cual. Terapia con Ángeles de Dorin Virtud. De Dorin Virtud, así es. Ay, qué maravilla. Lo encontré. Yo nunca en mi vida había pensado, y lo confieso, ya conocen la historia de en qué trabajaba, en qué mundo vivía. Jamás pensaba en Los Ángeles. Si bien siempre tenía mi religión, siempre estaba afianzada a algo, con fe, pero no tan de lleno y no pensaba tanto en Los Ángeles, sinceramente. Y entonces leo ese libro, no, pues yo leí el libro y para mí fue como una explicación a todo lo que me pasaba, incluso desde niña que veía algunas luces y ahí empecé a entender muchas cosas. Pero me aferré 100% a Los Ángeles, a Rafael Arcángel para mi sanación. O sea, fue un proceso tan, pero tan maravilloso. ¿Cuánto duró ese proceso en esa primera etapa, llamémoslo así? Porque ya van a ver esto, póngale fe que se compone. En esa primera etapa fue casi un año de quimio. ¿Cuántas quimios tuviste? Tuve 8 quimios Wow. y tuve 25 radioterapias. Y una cirugía. Y una cirugía. Yo no tengo ahorita el seno derecho. No quise hacer la reconstrucción porque pues no sé, me siento muy cómoda así. Tema de amor propio afortunadamente y me siento cómoda. Pero me quitaron un seno también. ¿Cómo reacciona? Porque es que aquí hay una parte que es todo lo que tú también vivías, todo lo que tú sentías, pero también es muy fuerte para todo lo que es el entorno, tu familia. O sea, ¿qué tan fuerte puede ser para un niño de 3 años ver a su mamá sin cabello? Terrible. Explicar por qué no es, y cómo lo puede manejar uno, porque es que de verdad son cosas inimaginables. Por ejemplo, cuando a mí me sucedió, pues afortunadamente o desafortunadamente yo nunca lo he podido decir, mi hija no vivía conmigo, vivía lejos, y dije, no quiero que viva este proceso conmigo, porque tenía 6 años. Entonces, híjole, como un esposo que ha estado también contigo y todo, le cambia la dinámica y tenemos que ser también realistas. Es un cambio emocional, es un cambio, yo creo que hormonal también, porque hay diferentes momentos en que puede estar uno muy optimista, pero otros en los cuales uno puede estar totalmente triste, derrotado. Cambios físicos, cambios en la relación, o sea, cómo se maneja
Pues, uy, eso Mauro. con el esposo, con el hijo. Bueno, los papás, la mamá, al final de cuentas, pues no son el círculo, pero no son en la convivencia diaria, ¿no? Pues mira, con el niño fue muy difícil porque él estaba en el jardín. Y del jardín llamaban y nos contaban que el niño lloraba todo el tiempo. Pero tenía apenas 3 añitos y medio, pero lloraba todo el tiempo. Y él decía, es que mi mamá no quiere jugar. Claro, él llegaba a la casa, muy chiquito, quiero jugar, y yo en cama. Pero la primera vez que él me vio sin cabello fue traumático, porque yo llegué, me fui a rasurar, como te digo, completamente antes de que se cayera, y entré, yo, hola, cuando ese niño me vio entrar así toda calvita, se escondió debajo de la mesa, lloraba y decía que quién era esa, que quién era ese, y no como Que si esa no no me era su reconociera, mamá. que esa no era su mamá. Entonces yo compré unos gorritos y empezaba a usar los gorritos y mi esposo me regaló una peluca para que el niño no me viera así. Tratábamos de que cuando él llegara al jardín nunca me viera así, pero a veces se sentía calor, uno quería quitarse eso y para dormir y demás. ¿Y sabes cómo hicimos? Compramos unos marcadores de agua, de que son como que se quitan con agua, y le permití rayar mi cabeza. Así fue. Al niño. Al niño, claro. El niño llegaba y rayaba la cabeza y se divertía lo que todo. Ese era el jugar de él conmigo. O sea, jugaba era con mi cabeza. Entonces le perdió el miedo a mi cabeza sin cabello. Y ya me podía ver así que no le importaba nada, pero porque la rayaba. Y yo le explicaba al niño, oye, mira, si no juego contigo, papi, es porque mami está en un tratamiento para que le salga un cabello muy lindo, entonces mami está cansadita. Pero ahorita te permito la cabeza para que juegues con la cabeza de mami. Así fue. Y el niño dejó el miedo y eso se pudo manejar. Y en cuanto a mi esposo, pues mi esposo, eso sí voy a confesarlo, yo a veces sentía de parte de la indiferencia. Yo sentía que él como, a veces digamos que puede suceder que uno como mujer siente, no, este me va a dejar, ya este no, porque por todo, por el físico, porque estaba cansado, porque la intimidad no se da, en esos momentos uno está muy débil. Yo dije, esto se acabó. Pero yo puedo decirle a las personas que atraviesan o están atravesando o han atravesado por esto, lo que sea, que realmente eso era una manera, una forma de huir al dolor que le estaba sintiendo de verme como me veía. Y eso lo vine a entender después cuando estudié coaching. Dije, claro, era una forma de huir, pero pues yo me molestaba, habían discusiones, yo le decía, entonces se acabó ya, entonces chao, entonces, pero al final de cuentas siempre hubo un apoyo, Mauro, siempre, Y es tanto que de él como de es mis súper papás. complicado porque nosotros venimos miércoles de sociedades tan machistas Ujú, donde a los hombres no se nos permitía hasta hace pocos años ni llorar, ni poder ser sensibles, ni ujú, expresar lo que es válido. Obviamente lo que llama ahora el libro, este dolor no es mío, sí, definitivamente me duele, sí. es mi pareja, pero no es mío. Y yo, ¿por qué? También es un conflicto interno que tiene Ujú, las parejas de por qué tengo que vivir esto si yo no soy el que estoy ahí. Entonces, afecta, ¿no? Afecta las afecta relaciones. mucho. Y yo creo que esto es donde pone a prueba el verdadero amor, o sea, Sí. el sembrar, el crear. Y si ustedes conocieran, sí, lo tenemos aquí abajo, es que lo que ve ese no la suelta después de esto, pero ni para la esquina. Sí, se afianzó, se afianzó. Se Ujú, afianzó. Y empieza entonces un proceso también de sanación. ujú, ¿En qué momento hay un umbral? Cuando uno está empezando, ujú. viene toda la incertidumbre. Sí. Lo voy a lograr, Ujú, si le sumamos, sí. estaba papá, tío, bueno, amiga, bueno. O sea, la neta no sé cómo lo Mm. pudiste soportar y estar aquí hablando de esto, porque es muy fuerte, es muy cañón. Pero ¿cuál fue el momento o en qué momento dijiste, ya estoy es al otro lado, ya aceptaste Ujú. una, no una reconstrucción, sino ya no tener un seno y aceptaste Ujú. esta nueva realidad en tu vida? Claro. Pues realmente leí el libro que te estaba comentando y duré como un mes terminando de leer todo el libro completo. Y empecé a estudiar, empecé a estudiar. Entonces dije, quiero buscar el tema de Dorin Virtú, quién es, qué hace. Quiero hacer cursos. Empecé a hacer cursos virtuales mientras estaba en cama. Sí, no importa, estoy en cama, pero yo no estoy impedida, yo quiero. Y cuando llevaba como la tercera quimio, o más o menos entre la tercera y la cuarta, sentí que ya, sentí que estaba sanando. Yo me empecé a tocar el seno, Mauro, y no sentía la misma masa tan grande. Y llegó un momento, te lo juro, a las 8 quimios ya no se sentía la masa por ninguna parte. Yo dije, pues no se siente, tuvo que desaparecer. Los médicos no hacían exámenes porque ellos decían, no, ya después de la cirugía vemos qué pasó.
pero mira que yo no sentía la masa. Y yo ya después de la tercera o cuarto, ya de verdad se sentía más pequeña. Yo dije, aquí hay algo milagroso, y sentí que ya estaba del otro lado, sentí que había superado. Y cabe aclarar que en el 2021 tuve un segundo cáncer. Que eso es, o sea, Otro la problema. sacamos, la Esta sí, remisionamos, mejor sí, dicho, pero remisa, después, campanita, todo. Y dijo, ahora sí, con Los Ángeles estudié, sí, ahora sí, y tácate. 2021, 2021 el segundo de un ovario, segundo diagnóstico y ahora en el ovario. y ahora en el ovario. Ahora sí. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso en una segunda Claro parte. que En una sí. segunda parte porque esto merece una segunda parte donde vamos a hablar de ese segundo Ujú, episodio ujú. y ya entrar un poquito más en cómo los ángeles empiezan a trabajar en este proceso también de sanación, o sea, doble, o sea, una mujer trabaja y cómo inclusive geometría sagrada, Ujú. cosas que a veces le ponemos, ay, la geometría sagrada, también cómo ayudó ese proceso en tu vida Por y cómo supuesto. llega Metatron también a tu vida. Y mejor dicho, no se pierdan porque esta segunda parte va a estar súper emocionante. Mientras tanto, suscríbanse ahí, la campanita, notificaciones para que la próxima semana o en el próximo capítulo puedan conocer mucho más de esta hermosa y maravillosa mujer, este testimonio y cómo los ángeles y Dios de verdad obran de maneras totalmente atípicas en nuestras vidas. Así que nos vemos en el próximo episodio y nos escuchamos allá en Spotify en el próximo episodio de Ángeles el Podcast.